La salida de la ley de solidaridad en apenas 48 horas por mayoría es una demostración de fuerza, de poder político enorme, 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 por la cantidad de consecuencias que emergen de la norma y porque además le atribuyen al presidente una cantidad de poder muy, muy grande durante un periodo importante de su gobierno. La fuerza, la consolidación de poder toma aún más relevancia si se piensa que esta coalición fue armada por una mujer que hace 6 meses era una muerta civil que no podía usar la tarjeta de crédito, no puede salir del país sin pedir permiso, tiene a su hija en el exilio enferma, con 13 causas y 7 pedidos de detención. Desde ese lugar se conformó esa coalición de poder. Así se hace política, señoras y señores. Yo sé que a muchos les molesta la demostración de poder enorme que hizo el peronismo entre jueves y viernes, porque pensaban que esa fuerza estaba desaparecida y que en Argentina iba a arreciar la derecha como en otros lugares. Pues no es así. Pues no es así. ¿Y está bien acumular poder o no? Claro que sí. En tanto y en cuanto lo hagas de manera democrática, hay que acumular todo el poder que se pueda para hacer las cosas que tenés que hacer. Sin poder no se hacen cosas, no se cambian. Hemos hablado bastante y nos ayudó mucho el amigo Majul anoche a hacer aclaraciones con respecto a alguna de las normas. Por ejemplo, respecto a las jubilaciones que veníamos diciendo desde hace rato, sí va a haber aumentos, no hay suspensión de aumentos, hay suspensión de la forma en que se llevan a cabo los aumentos para buscar otra. Va a haber aumentos en marzo, va a haber aumentos en junio, y todos los que menos ganan, no solo los que ganaban 14, sino los que ganan hasta 20, van a tener aumentos aún mayores que los que daba la fórmula de Macri. Va a haber otro sector que va a tener aumentos similares y otros que van a tener aumentos menores a la fórmula. Hay dos puntos en particular que vale la pena aclarar, pero me inclino a empezar por uno. A ver, es muy factible que tengamos en este primer año de gobierno de Alberto Fernández una de las caídas en la inflación más grande que hayamos visto en la historia moderna de la economía argentina. Vamos a salir de un pico de inflación del 52% y es factible que el año que viene lo bajemos a la mitad. ¿Por qué? Porque todas las medidas, las que están tomadas con una intención y las que están tomadas con otra, apuntan a bajar la inflación. Y va a ser esa seguramente la principal fuerza que ponga en marcha la economía argentina. Y ahí sí voy al tema de las jubilaciones. Una de las medidas que se toma para bajar la inflación en la Argentina es sacar todos los métodos de indexación que tiene la economía y que se fueron conformando en los últimos años. Indexar es hacer depender medidas económicas con disparadores automáticos de la inflación. Por ejemplo, los créditos UBA, que están indexados por la inflación. Por ejemplo, las jubilaciones, que están indexadas por la inflación. Antes las jubilaciones estaban atados a los salarios y a los ingresos. Por ejemplo, las tarifas, que estaban indirectamente atadas a la inflación, porque te subían las tarifas, al subir la tarifa traía inflación, y cuando había inflación, la energética te decía, pero ahora la tarifa me quedó desactualizada, y se la subías de nuevo. Eso va generando círculos, y van haciendo una especie de bola de nieve que la inflación es cada vez mayor. Esa es una de las cosas que le pasó a Mauricio Macri. Bueno, todos los sistemas indexatorios van a desaparecer de la economía argentina mientras esté Alberto. Y esa va a ser una de las razones que lleven a que la inflación en este periodo de gobierno vaya a ser menor. Eso no quiere decir que sea un éxito. Digo, hubo momentos en Argentina sin inflación donde la economía no crecía. En principio, se va a intentar que la inflación baje por varias razones, pero también para que se reactive la economía. Es decir, para que en un momento tu salario le gane a la inflación, es decir, para que vos puedas sacar un crédito porque sepas que la inflación no te va a comer, para que el comerciante pueda planear, para que el industrial pueda planear, van a tratar de sacar la inflación. Bueno, primero, la primera medida para bajar la inflación es eliminar todos los métodos de indexación. La otra es, por un tiempo, planchar el dólar, que fue
la principal razón, y ahora sí, de la inflación de Macri. Y vos decís, pero ¿cómo, Roberto? Si están subiendo un 30%. No. El dólar de inflación está quietito en 62 mangos. ¿Y por qué es el dólar de inflación el oficial? Porque es el que mueve exportaciones e importaciones. Primero, la mayor cantidad de operaciones en dólares de la Argentina son exportaciones e importaciones. Y segundo, vos pensalo. Cuando vos importás, en general importás cosas para armar otras. Lo que más importamos son insumos y piezas para armar cosas, ¿sí? Si no sube el dólar, importamos siempre al mismo precio. Por ejemplo, para armar un auto, el 80% de las piezas son importadas, ¿sí? Cuando exportamos, el exportador quiere vender en Argentina al mismo precio que exporta, que vende al exterior. Por ejemplo, los granos. Por ejemplo, los commodities que tienen que ver con los envases. Vos sabés que todo lo que vos compras en un supermercado tiene un envase de plástico, de aluminio, de vidrio. Se llaman commodities también. Bueno, eso se exporta. Cuando sube el dólar se exporta más caro, entonces el tipo que lo vende acá también quiere venderlo más caro. Digo, si tenés alguna duda sobre que ese es el dólar que importa, acordate del dólar de 9.50 de Cristina. Había un dólar a 15 que era el paralelo, había otros dólares que costaban más, y siempre se discutía qué iba a pasar cuando se fuera de 9.50 a 15. Prat Gay dijo no va a pasar nada porque los precios están a 15. Pues no era así. Los precios estaban a 9,50. Al precio oficial, al precio que exportamos e importamos. Por eso hubo inflación cuando se sacó el cepo y Sanguchito se sacó el sombrero. ¿Sí? Bueno, entonces, la otra medida me estoy riendo un poco, para frenar la inflación es planchar por un tiempo el dólar. ¿Y qué otra medida? Bueno, que vuelve a haber una Secretaría de Comercio que se ocupa de los precios. El otro día se reunieron Culfas, Paula Español, con los empresarios y los recontra cagaron a pedo. Y cuando los empresarios empezaron a jurar y a prometer, le dijeron, no me prometas nada, no me juras nada, quiero ver las planillas. Quiero ver la verdad, quiero ver cómo formás precios. Y no es que va a haber un congelamiento, un control de precios, no. El Estado tiene 1000 herramientas. Tiene palo y zanahoria. Tiene impuesto y multa. Tiene créditos. Tiene un montón de cosas para ponerte en tu lugar. Es decir, hay un montón de medidas que apuntan a que haya menos incentivos para subir los precios. Y no es casual. A ver, otra cosa que siempre se dice, y ustedes los heterodoxos dicen que la emisión no tiene nada que ver. No, no decimos eso. Decimos que la emisión es una de las razones de la inflación, pero no es la única. Bueno, Martín Guzmán dijo, no, nosotros no vamos a emitir. El gasto. No decimos que no tiene que ver si hay superávit o déficit fiscal. Decimos que es una de las razones. Bueno, ahora se va a pasar de un déficit fiscal del 0,5 a un superávit del 0,6, 0,7. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que se va a recaudar con los nuevos impuestos es mucho más que lo que se va a gastar. Y vos decís, Roberto, pero eso está mal, entonces va a deteriorar la economía. No, porque se le va a cobrar impuestos a gente que en general tiene capacidad de ahorro, que esa capacidad de ahorro la lleva a dólares y que en muchos casos la saca del sistema. Es decir, se le saca a gente que no la estaba gastando y una parte de eso se le da a gente que va a gastar el 100%. Es decir, va a servir para reactivar la economía. Como decía Berbisky recién, no sabemos si es suficiente. Pero se apunta a eso, no va a deteriorar el proceso económico, al contrario. Pero al generar superávit, al no tener que emitir, suma otra razón para que haya menor inflación. Entonces, la salida de la actividad económica, el encender la economía va a venir por toda esa plata que se pone en los bolsillos de la gente de manera directa e indirecta. Porque cuando vos no tenés que gastar en medicamentos, esa guita la gastás en otro lado. Cuando vos tenés una tarjeta alimentaria de 40.000 millones de pesos, hay más gente consumiendo. Cuando vos tenés precio cuidados, entonces pagás menos por eso, esa guita que te ahorraste la podés gastar en comprar una pilcha o comprar otra cosa que no había. Cuando vos cobrás un 30% el dólar para viajar al exterior, ese tipo termina viajando en Argentina. Es decir, hay un montón de medidas que sirven para reactivar, pero la verdad es que lo más fuerte que se ve es un plan antiinflacionario.
es muy factible que Alberto cumpla algo que no pudieron cumplir los últimos dos gobiernos, el kirchnerismo y el macrismo. Es decir, bajar la inflación. Todas las medidas, todas, apuntan a eso. Y cuando todas apuntan a eso, lo más factible es que lo logre. Si Alberto logra bajar la inflación, entonces sí, tus ingresos van a ser mayores de manera real. Ese es, en principio, ese plan que Majul y otros no pueden ver. Bajar la inflación para que entonces sí, la economía empiece a caminar y a todos nos vaya un poquito mejor.